Vayamos a Isaías capítulo 40, por favor. ¿Qué es fundamento y base para el Evangelio? ¿Qué es importante para el Evangelio? O como se llama hoy también la enseñanza, la prédica, cuando el Evangelio se hace poderoso. ¿Cómo se hace poderoso el Evangelio? Debemos entender en primer lugar, el Evangelio debe ser hablado. No hay poder en el Evangelio si lo callamos. ¿Me explico? No hay poder en el Evangelio si lo callamos. El Evangelio tiene que ser transmitido y tiene que ser transmitido a través de dichos, a través de palabras, a través de una comunicación real hacia las personas. Tu buen comportamiento será ejemplar, será bonito, será lindo, pero no se salvarán las personas por tu buen comportamiento, sino por hablarles y predicarles el Evangelio. Amén. Dice en Isaías 40, verso 3, por favor. Dice Isaías, voz que clama en el desierto. Otra vez, es a través de una voz, es a través del habla, es a través de una buena comunicación. ¿Y qué tenía que decir Juan el Bautista? El preparador, el que va a preparar el camino de Cristo. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama. Juan el Bautista no podía simplemente decir, bueno, yo soy un buen profeta, yo soy alguien que vive para Dios, que obedece a Dios, y miren mi vida y ustedes van a conocer a Dios a través de esta forma. Juan el Bautista sí, seguramente tiene una vida ejemplar y temerosa ante Dios, pero él sabía, no, Dios me ha llamado para con una voz clamar en el desierto. Amén. Vayamos a Marcos capítulo 1, verso 4. Bautizaba a Juan, justamente ahí viene ese Juan ahorita, en el desierto. ¿Y qué hacía? ¿Simplemente vivía en temor de Dios o hablaba? Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Las personas no van a enterarse del perdón de sus pecados y cómo pueden adquirir, cómo pueden obtener el perdón de sus pecados si nadie les habla. El mensaje de Cristo, el mensaje de los reinos, el Evangelio debe ser hablado y predicado. Verso 14, por favor. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué hacía en Galilea? Predicando. ¿Qué cosa predicaba? El evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Proclamando, hablando, diciendo el evangelio del reino de Dios. El evangelio debe ser hablado. No es simplemente con un buen comportamiento cristiano las personas van a creer. Debe ser hablado, debe ser transmitido, debe ser llevado a través de palabras. Mateo 24, 14. Jesús también encarga para las siguientes generaciones y para todos los tiempos ¿qué debe hacer más que todo la iglesia? La iglesia no en primer lugar debe portarse bien y vivir en temor de Dios. Eso es muy bueno y es necesario para nuestra vida delante de Dios, llevar una vida en temor a Dios, pero para poder alcanzar al perdido, para alcanzar que las personas puedan conocer a Dios y a Jesucristo y conocer el reino de Dios. ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe pasar? Y será, ¿qué? Predicado. Dile a que está a tu lado, y será predicado. Será proclamado. Será manifestado a través de palabras. Será predicado este evangelio. Eso también es otro punto que hay que darnos cuenta. ¿Qué clase de evangelio debe ser predicado? El evangelio del reino de Dios. Y este será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio. Ese es el testimonio. No simplemente tu vida es tu testimonio, sino de que tú predicas este evangelio del reino para testimoniar, para testificar. Repito, tu vida ejemplar es muy buena, es muy linda y te va a realmente llevar una buena vida delante de Dios. Eso es muy elogiable y es muy bueno. Pero eso no salva al perdido.
¿Me explico? Eso nos salva al perdido. Para que el perdido pueda ser salvo, hay que hablarle el reino de Dios para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De dónde surge esa palabra de predicar? ¿De dónde surge esta palabra? Vayamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 20. Tiene un contexto histórico muy interesante la palabra de predicar el evangelio. De predicar el evangelio. Y las bases para predicar el evangelio encontramos en una de las leyes más extrañas que podemos pensar. Esta lista que vamos a, o esas palabras que vamos a leer aquí ahora de Deuteronomio capítulo 20, es una parte donde, en el verso 10 por favor, donde Dios habla al pueblo de Israel, mira otra vez, ¿no? Habla al pueblo de Israel cómo deben realizar las guerras en contra de las demás naciones, en contra de otros pueblos. Lo que llamamos leyes de guerra. A ver, dile a que está a tu lado, leyes de guerra. ¿Cómo deben hacer las guerras contra otras naciones y cómo no deben hacerlo? Y es interesante esas leyes de guerra. Leyes de guerra. ¿Y cuál era una de las leyes de guerra? Justamente el fundamento de predicar el evangelio se basa en una ley de la guerra. Es interesante. Dice así. Verso 10 al 12 voy a leer de Deuteronomio 20. Dice, cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz. Le intimirás la paz. ¿Qué quiere decir? Antes de combatir a una ciudad, a un pueblo, antes de iniciar la guerra, le ofrecerás condiciones de paz. Le dirás, mira, yo no quiero estar en guerra contigo, yo no necesito conquistarte, yo no necesito matarte, no, sino te estoy ofreciendo la paz. Te estoy ofreciendo la paz. Eso debía hacer Israel en primer lugar. Antes de atacar una ciudad, en general, hay ciudades donde Dios prohibió el cumplimiento de esta ley. Hay ciudades, por ejemplo, Jericó, no debía Israel proclamar la paz. No, sino debía directamente atacar y conquistar y proclamar el anatema sobre Jericó. ¿No? Esas son las excepciones, pero la ley de la guerra, decía Dios, cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le compartirás, le intimirás la paz. Verso 11. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Esas son las condiciones de paz. Bien, ustedes quieren paz con nosotros, con el pueblo de Israel. Esas son las condiciones. Ustedes tienen que abrir las puertas. Ustedes van a ser nuestros tributarios. Ustedes nos van a pagar impuestos y nos van a servir. ¿Están de acuerdo para tener paz? Son esas leyes de guerra. Verso 12. Mas si no hiciere paz contigo, emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Si luego este pueblo, esta ciudad, inicia la guerra más bien contra ti, en vez de buscar la paz contigo, y te va a guerrear y te va a atacar, entonces tú sitiarás a esta ciudad. Son leyes de guerra. Así Dios mandó al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa eso para la predicación del evangelio? Significa lo siguiente. ¿Qué significa predicar? Predicar significa proclamar, y justamente como el apóstol Pablo decía, cuando nosotros entendemos que somos embajadores de Cristo, ¿qué decimos a las personas? ¿Qué decimos a las personas? Reconciliaos con Dios, como decimos antes que sea tarde, ¿sí o no? Reconciliaos con Dios, hagan la paz con Dios. Por eso el evangelio de Cristo también es llamado evangelio de paz, en donde un heraldo, el Señor Jesucristo, un proclamador, un predicador, Jesucristo, viene y nos ofrece la paz antes que venga el día terrible del día del Señor. Esa es la idea detrás de la predicación del evangelio de Cristo. Dios ya ha determinado que va a
finalizar este viejo universo, lo va a juzgar con justicia, pero antes de que venga el día terrible del Señor, Dios ha mandado su proclamador, su heraldo, que va a proclamar el evangelio de paz. Pueden entrar en paz conmigo, en otras palabras dice Dios, a toda la humanidad. ¿Cuáles son las condiciones? Ahí va. Tienen que creer en el Señor Jesucristo, tienen que solo adorarle a Él, tienen que servirle solo a Él, tienen que seguirle a Él. Esas son las condiciones de paz. Y si no, y si una persona, no quiero, ¿qué va a pasar? Tal como decía la ley de guerra, entonces Dios un día va a venir a juzgar a todas las naciones. Un día vendrá el gran trono blanco, Apocalipsis 20, ¿verdad? Donde habla y que Dios va a juzgar a todo hombre, a toda mujer, de acuerdo a lo que han hecho, bien y mal. Y todos los que no fueron encontrados en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Serán echados al lago de fuego. ¿Cómo se entra al libro de la vida? Justamente haciendo la paz con Dios. Entrar en ese shalom de Dios, en esta paz con Dios. ¿Cómo entramos? Ya sabemos, creyendo en el Señor Jesucristo. Y entonces seremos salvos de la ira venidera. Amén. Amén. Entonces, la palabra predicar en griego justamente viene la palabra keruso. Y de ahí viene la palabra kerux, el heraldo, el proclamador y el kerigma, la proclama, el proclamar, el predicar. Entonces, predicar el evangelio, ¿qué es? Es proclamar, es la proclama valiente y esforzada de decir a las personas, antes que venga el día terrible del Señor, reconciliaos con Dios. Tiene sus bases en la ley de guerra que Dios decía al pueblo de Israel antes de entrar a una ciudad. Ofrezcan la paz. Y si aceptan con las condiciones que yo establezco, dice Dios, entonces entrarán en paz con este pueblo. Y si no aceptan más, hacen la guerra contra ustedes, ustedes sitiarán la ciudad. Esas son las bases de la predicación del evangelio. ¿Y cómo ofrece Dios? Malaquías 4:5. Ya estamos pasando por todo el Antiguo Testamento, ¿no? Malaquías 4:5. ¿Qué decía? He aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Se recuerdan cuando le preguntan a Jesús quién es este Elías? ¿Qué decía? Es la figura, es el hombre, el personaje de Juan el Bautista, porque él ha venido con este encargo de proclamar el arrepentimiento, las condiciones de entrar en paz con Dios. Antes que venga el día del Señor, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, ese es Juan el Bautista, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esa proclamación del Evangelio de Cristo justamente está basada en la misma ley de Dios, en la ley de la guerra. Antes de hacer guerra contra alguien, vas a ofrecer paz. Es decir, Dios mismo cumple su propia ley. En eso está basado el Evangelio de Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 8. Voy a dar una lectura hasta el versículo 17, por favor, para que tengamos idea que está hablando Pablo. Tal vez ya lo han leído en sus casas, eso sería muy bueno también. Amén. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, ¿qué hace? Se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros, mira otra vez, ¿no? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto
ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo predicaba, cómo proclamaba Pablo el evangelio? Verso 8, por favor. ¿Qué es importante? En primer lugar, la fe de los cristianos de la ciudad de Roma se divulgaba por todo el mundo, por todo el imperio. Todo el mundo ya sabía y conocía, hay cristianos en Roma, hay personas que creen en el Señor Jesucristo como nosotros, hay personas ahí que sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se podía divulgar? Por las palabras, por el testimonio, que todo el mundo cuando llegaba a Roma sabía, aquí hay una comunidad de los hijos de Dios que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces la fe de ellos, el evangelio y la fe en el Señor Jesucristo se había divulgado por todo el imperio. Es decir, ellos eran unos capísimos en Roma para comunicar y proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 13. Entonces la fe se había divulgado por todo el imperio. Y dice, aquí Pablo se proponía a sí mismo. Pablo tenía un inclaudicable deseo de ir a todo lugar, que a él no le entraba en su mente de no predicar el evangelio, de que él tenía ese gran deseo de ir por todo el mundo para predicar el evangelio del reino, para predicar el evangelio de Cristo. Pablo seguía predicando en su encarcelamiento en Roma, en donde él se encontraba siempre y a toda persona, como él mismo decía, el evangelio debe ser predicado a toda persona, en tiempo y fuera de tiempo, a diestra y siniestra, en todo momento. El evangelio tiene ese poder que debe ser anunciado y proclamado y hablado. Observamos en la palabra de Dios algo muy extraño, que eso debemos aprender para las misiones, cuando hacemos misiones en el día de hoy. ¿Qué hacen los cristianos hoy día? Señor, ¿a dónde voy a ir? Señor, si tú no me dices a dónde voy a ir, no voy a ir a ninguna parte. Pablo no era así. ¿Cómo era Pablo? Pablo viajó y se puso en marcha. Y solamente si Pablo tenía alguna propuesta en su corazón de ir a algún lugar que Dios no quería que vaya, Dios tenía que frenarlo. ¿Me explico? Pablo tenía en su corazón, yo voy a predicar. Y si Dios no quiere que vaya a una parte, que me frene, porque si no voy a ir igual. Así era Pablo. Eso es lo que yo llamo que él tuvo ese deseo inclaudicable de ir a todo lugar. El único que podía frenar a Pablo era Dios mismo, el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que en algún momento él tenía un deseo de ir más al norte de donde él estaba predicando, hacia el norte de Galacia? Él solamente había predicado la palabra en el sur de Galacia, pero ahí le habló Dios y le muestra una visión de un hombre macedónico. ¿Se recuerdan? Y le dice, no vayas allá, sino anda allá, a Europa, a Macedonia. Ahí quiero que, ahí hay mucho pueblo, hay mucha gente que necesitan escuchar el evangelio de Cristo. Entonces, en el camino, ¿qué es lo que quiero decir? En el camino, Pablo tenía que descubrir dónde Dios le quería y dónde no. Pero para Pablo era claro, yo voy a todo lugar. Y si alguna parte Dios no quiere que vaya, que me frene. ¿Me explico?
Esa es un poco la filosofía misionera de Pablo, ¿no? Que Pablo se puso en marcha. Y si Dios no quiere que vaya a algún lugar, que me frene. Hoy día es al revés, ¿no? Yo no voy hasta que Dios no me manifieste claramente a dónde debo ir, ¿no? Es distinto. Y tercero, verso 16, Pablo siempre hablaba, proclamaba y anunciaba el Evangelio. ¿Por qué? Porque él mismo decía, es que yo no me avergüenzo del Evangelio. Todo el mundo debe escucharlo. Yo no me avergüenzo porque no me avergüenzo del Evangelio. Para mí no es vergonzoso hablar de Jesús, que Él es el Rey de las naciones. Para mí no es vergonzoso hablar del reino de Dios, que Dios gobierna y Dios reina. Para mí no es vergonzoso decir que Jesús nació de una virgen. Para mí no es vergonzoso decir que Jesús murió en la cruz por mí. Para mí no es vergonzoso de decir que Jesús ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Para mí el Evangelio no es vergüenza, decía Pablo. Entonces, el primer punto en ese día es que el Evangelio es una noticia. Es la noticia de Dios que debe ser transmitida y debemos hablarlo. Debemos hablar el Evangelio en todo tiempo, aún en fuera de tiempo. Debemos hablar en todo lugar, a diestra y siniestra. En todo tiempo debemos hablar el Evangelio de Cristo. Pero pastor, si no soy tan santo, ¿todavía puedo hablar del Evangelio del reino? Por supuesto debemos predicar el Evangelio, aunque no fueras, como llamamos, ¿no? Ni siquiera es tanto así, ¿no? Aunque no fueras tan santo, porque el Evangelio tiene que ser predicado. Amén. Obviamente, con eso no estoy negando que un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, también con su vida puede deshonrar y blasfemar el nombre de Dios, por supuesto. Pero lo que es el énfasis acerca del Evangelio no debe ser callado. El cristiano tendrá que rendir cuentas a Dios un día de lo que haya hecho con su vida y cómo haya vivido las palabras de Cristo. Pero el Evangelio de Cristo, ¿qué debe hacer? Debe correr y correr y correr. Amén. Amén. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, explica aquí el apóstol Pablo, es la revelación de la justicia de Dios. No sé si ustedes se han preguntado en algún momento si un poquito hemos aprendido, por lo menos una parte, acerca de Martín Lutero, ¿no? Y de otros reformadores también. ¿Cuál habrá sido realmente el pasaje bueno, la carta que Lutero realmente le convenció del Evangelio de Cristo? Es Romanos. Pero ¿cuál fue el versículo contundente y de bomba en la vida de un Lutero? Era esto. Esa fue la bomba que estalló en el corazón de Martín Lutero, que se le abrió la luz, se le encendió el foco, como decimos nosotros, donde entendió, ahora sí lo tengo entendido, ahora sí. A partir de este versículo, Lutero sabía, tengo que leer de nuevo la Biblia. ¿Se dan cuenta? De que entender que el Evangelio no solamente poderoso, no solamente debe ser hablado, sino el Evangelio es la misma manifestación y revelación de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A partir de este momento, cuando él leía la Biblia, realmente se convirtió el libro, es decir, la Biblia, en un libro de luz y de gozo. Antes leía la Biblia porque pues era monje católico, era sacerdote católico, ¿verdad? Y tenía que enseñar en el seminario, etcétera, etcétera. Pero a partir de Romanos 1:17 se le convirtió en un gozo y una luz leer la palabra de Dios.
¿Se recuerdan? No sé si ustedes lo saben, en algún momento Lutero expresa, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir un Dios que me ama, un Dios que sea misericordioso? No podía descubrir al verdadero Dios en la palabra de Dios. Recién cuando leyó Romanos 1:17, entendió y captó absolutamente qué es el Evangelio. El Evangelio es la manifestación de cómo puede ser restaurada esta rota relación entre Dios y los hombres. Porque en el mismo Evangelio de Cristo se revela la justicia que nos lleva a Dios. Ese es el sentido. No simplemente la justicia de Dios se revela, sino la justicia que me acerca a Dios. ¿Y cómo accedo a esta justicia? Que es por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, el que viva ahora la justicia de Dios, la vivirá por fe. Amén. Ahora, Deuteronomio 6:25. ¿Cómo es la mayor característica de nuestra relacionarnos con Dios? ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios de una manera adecuada? No sé si ustedes han escuchado, para orar y para acercarse a Dios es como tú quieras, ¿no? Y te presenta a Dios y ya, y Dios te oye y te escucha. Óigame, eso no es tan sencillo. La manera como la palabra de Dios muestra que el hombre debe acercarse o puede acercarse a Dios es a través de una relación sana. A través de una relación que está funcionando, a través de una relación, la Biblia dice, de justicia. Es como en el matrimonio, marido y mujer, de repente hay discusión, hay pelea. Espero que ustedes hayan tenido, no solamente nosotros, no, espero que no todos aquí tengan un matrimonio santísimo y nosotros aquí somos matrimonio pecaminoso, ¿no? Sino en todo matrimonio hay discusión, hay malos entendidos, a veces hay peleas, pero ¿cómo se repara esta relación rota entre la pareja, entre el matrimonio, entre marido y mujer? Estableciendo justicia otra vez. Que de repente si alguien se haya equivocado, ¿cuál sería la justicia? Pues reconocer su error, ¿sí o no? Reconocer de repente el maltrato o una mala palabra o lo que sea. Así se establece la justicia nuevamente entre la pareja y así puede ser restaurada y reparada la relación. Con Dios no es diferente. No simplemente te acercas a Dios y oras y hasta puedes decir, ¡ay viejo, aquí estoy! No es así. Porque el relacionarse con Dios requiere justicia, como expresa aquí. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado, como Dios ha establecido su relacionar con el pueblo. ¿Qué sería justo? ¿Qué sería justicia? Una relación limpia, una relación funcionando. Dios demanda el cumplimiento y la obediencia a todo lo que Él manda. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás. A ver, dile a que está a tu lado. La justicia seguirás. Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. El relacionarse entre el pueblo con su Dios será a través de justicia. A través de esta sana y reparadora relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Lo que une el vínculo entre Dios y los hombres es una relación de justicia. Eso muestra la palabra con toda claridad. No en vano decía Jesús, en primer lugar, ¿qué debe buscar el hombre? ¿Qué debe buscar el hombre? En primer lugar, buscarán en primer lugar el reino de Dios y su justicia.
Esa es la sana relación con Dios. Buscar a Dios, buscar su gobierno, su mandato, su reino y buscar su justicia. Eso nos une con Dios. No podemos tener una relación con Dios fuera de la justicia de Dios. Por eso Pablo decía, y por eso Lutero amaba tanto este pasaje, porque en el Evangelio se manifiesta, se revela la justicia de Dios, la justicia que me acerca a Dios. Filipenses capítulo 3, verso 6. Para que vean, no en un pasaje nomás Pablo revela esto, sino hay un pasaje en la carta a los Filipenses donde justamente él habla de cómo él buscaba su propia justicia, de cómo él buscaba la justicia a través de la ley, a través del cumplimiento de la ley, él buscaba la justicia. Y lo expresa de esta manera, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, porque Pablo sabía, mi relacionar con Dios debe ser a través de justicia. No puedo relacionarme con Dios fuera de justicia. Mi vida debe expresar esta justicia de Dios. Por eso decía y creía Pablo antes de convertirse a Cristo en cuanto a la justicia que es en la ley. ¿Cómo era? Pablo pensaba a través de su cumplimiento a la ley de Moisés, mi relacionar con Dios está sanito. ¿Se dan cuenta? Porque en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. Pero justamente esta justicia, esta que Pablo pensaba era su santidad de su vida, lo que Pablo pensaba, que eso me acerca a Dios, al conocer a Cristo, se dio cuenta, había sido todo basura. Dile a que está a tu lado, todo había sido basura. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la verdadera justicia? Verso 9. Y sea hallado en él, mira lo que dice, no teniendo mi propia justicia. Hasta antes de conocer a Cristo, Pablo buscaba su propia justicia, que es en la ley, y en cuanto a esta justicia era irreprensible. Pero aún así no estaba sana su relacionar con Dios. ¿Cómo se sanó su relación de Pablo con Dios? Cuando recién ya no buscaba su propia justicia, sino que recibió la justicia de Dios, la justicia que verdaderamente le acerca a Dios. ¿Cuál es? Y sea hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino ¿cuál? Pablo ha cambiado de justicia realmente. Pablo ha cambiado de justicia. De la justicia donde él era perfecto y irreprensible en su propia justicia, Pablo pasó a la justicia de otro, que de verdad le acercaba a Dios, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, o la fe en Cristo. ¿Cuál justicia es esta? La justicia que es de Dios, por la fe. Esa justicia viene a mí. Esta justicia, esta sana relacionarme con Dios, me viene a mí cuando tengo esta fe en Jesucristo. Mas el justo por la fe en Jesucristo vivirá y se acercará a Dios. Por eso, el Evangelio es una noticia que debe ser divulgada, que debe ser transmitida y predicada y hablada, donde a través del Evangelio Dios está intimando y está proclamando y ofreciendo la paz con la humanidad antes que venga el día del Señor. Ese es el Evangelio que debe ser proclamado. Y el Evangelio es la revelación de la correcta y verdadera justicia que requiere y exige Dios de los hombres. ¿Y cómo se obtiene esta justicia? Verso 1:17, Romanos decía que es por fe y para fe. Es decir,
tú tendrás fe, tú crees en el Señor Jesucristo y te mantengas en esta fe en Cristo. Hay mucha gente de repente cree en Jesucristo, pero luego piensan, pero debo nomás obtener mi propia justicia. Y empiezan, como los Gálatas, ¿se recuerdan? Habéis comenzado por el Espíritu y ahora te quieren terminar por la carne, obteniendo su propia justicia de nuevo. ¿Y qué dice Pablo? Parece que he trabajado en vano en ustedes. En otras palabras, ustedes están locos, decía Pablo. Están chiflados. ¿Cómo van a creer primero en Cristo y luego otra vez por la ley? Por eso dice Pablo en Romanos 1:17 que se revela la justicia de Dios, llega a nosotros cuando es por fe y para fe. Es decir, tú comienzas con tu fe en Cristo y toda tu vida, hasta el fin de tu vida, creerás en la justicia de Dios que llega a ti por creer en Jesucristo. Amén. Voy a leer algunas otras traducciones para que ustedes se den cuenta que no estoy hablando babosadas acá. Dice la Nueva Traducción Viviente: esa buena noticia, el Evangelio, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Eso es el Evangelio. Esa es esta buena noticia, donde Dios manifiesta cómo Él nos hace justos ante sus propios ojos. La Nueva Versión Internacional dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, que me alcanza a mí, ¿cómo? Por fe y para fe en Cristo. La Dios habla hoy dice: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Ese es el Evangelio. El Evangelio nos enseña cómo yo puedo ser justo delante de Dios. Y la Biblia en lenguaje sencillo, más sencillo todavía, por eso la traducción se llama así, la Biblia en lenguaje sencillo dice de la siguiente manera: la buena noticia nos enseña, el Evangelio, ¿verdad? Nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Así lo dice la Biblia en lenguaje sencillo, ni usa ya la palabra justicia, etc. Simplemente, y es interesante, ¿no? Basado en Efesios 1:6, en Cristo somos aceptos. Otra vez, tú no aceptas a Dios, tú no aceptas a Jesús. Él nos acepta cuando hemos creído en Jesús y de esta manera somos imputados, declarados justos. El más vil pecador, por creer en Jesucristo, le es imputada, puesta sobre él una justicia extraña, exterior, que él no se lo ha ganado, sino la justicia que Cristo ganó para el vil pecador. Amén. Y Romanos 1:16, ¿qué más es el Evangelio? Porque es poder de Dios. ¡Wow! Porque el Evangelio, no me avergüenzo, dice, ¿no? Porque el Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios. A ver, ¿será posible, es posible salvar o rescatar a los pecadores que han faltado a la justicia de Dios? Que le han escupido a la cara de Dios, que le han dado la espalda a Dios, que han dicho no a Dios. ¿Será posible que el pecador que ha faltado a la justicia de Dios pueda ser restaurado, puede ser salvado, puede ser rescatado? El Evangelio es este poder de Dios. ¿Se puede? Por eso Jesús decía, lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. ¿En qué sentido? En que para Dios hasta es posible salvar y rescatar al vil pecador que ha faltado a la justicia de Dios. ¿Es difícil para Dios salvar a los hombres? Qué pregunta, ¿no? Es difícil. Escúchame. ¿Es difícil para Dios salvar a los hombres pecadores? Sí. Es muy difícil, no imposible.
Pero ha sido muy difícil salvar a los pecadores. ¿Me estoy explicando? Es muy difícil. ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Sanar a un enfermo o salvarlo eternamente? ¿Qué es más difícil para Dios? Claro, tal vez vuela en nuestra cabeza, para Dios no es nada difícil. Para Dios no es difícil sanar a un enfermo. No es difícil, no siempre lo hace, pero no es difícil, ¿me explico? No es difícil. ¿Qué es difícil para Dios? Salvar al hombre eternamente. Pero de este poder habla Pablo justamente. En el Evangelio está el poder de Dios. ¿Para qué? De que Pablo tenía que decir, está el poder de Dios, la autoridad de Dios, el milagro de Dios. El Evangelio está incluido ahí. El poder de Dios. ¿Para qué? Para sanar al enfermo. Escúcheme, por eso estoy hablando así. Para sanar a un enfermo, Jesús no necesitaba ni morir, ¿me explico? Pero para salvar era mucho más difícil. De este poder salvador, donde dice, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? ¿A quién? A todo aquel que cree. Y Pablo establece desde el primer capítulo, no importa que seas judío o que seas griego. Si crees en Jesucristo, ahí está el poder de Dios para salvarte. ¿Ha sido difícil para Dios crear al universo? No. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y Dios habló, ¡pum! Y Dios habló, y ¡boom! Y fue creado. O sea, la creación misma ni ha sido difícil para Dios. ¿Me explico? No es difícil para Dios crear todo el universo. ¿Ha sido difícil para Dios abrir el mar rojo? No. Para que Israel pasara en seco y todo el faraón con su ejército de guerra se inundara, se dice, ¿no? Se inundara ahí en el mar rojo. ¿Cómo hizo Dios? Solo habló. Y le dijo a Moisés, a ver, cuando levantas ahí la va, ¡pum! Bueno, exactamente dice, creo que Dios sopló, ¿no? Y así. O sea, ahí ni tenía que hablar ni una palabra, solamente bastaba listo. Y se abrió el mar rojo. ¿Era difícil para Dios? No. Hacer parar el sol. Las guerras, ¿no es cierto? Con los diferentes reyes ahí. Todos los jebusitas y jebuseos y todos ellos. Todos los feos, dicen algunos, ¿no? Bueno, no estaban los filisteos ahí incluidos todavía. Pero ahí Josué dijo una palabra, párate, ¿no? el sol y todo eso, y ¡pum! Y Dios atendió la voz de un hombre, solo hablando. ¿Era difícil para Dios parar el sol? No. ¿Era para Dios, para Jesús, difícil resucitar a un muerto? Cuando Lázaro, su amigo, estaba ahí en la tumba ya 3 o 4 días, ¿no? 3 días creo que, o 4, ¿no? 4 días ya, ¿cómo se dice? Ya pudriéndose ya, deshaciéndose todo su cuerpo. No había morfol en esta época, ¿no? Morfoles, ¿no? Como morfol. Formol, morfol es otra cosa. Formol, no había en esta época, empezó a heder. Pero ¿cómo Jesús lo resucitó a su amigo Lázaro? ¡Lázaro! ¡Sal y ven fuera! Y salió. Todo lo hace Dios con su palabra, simplemente con su palabra. Pero para salvar a los vil pecadores como nosotros, ¿bastaba una palabra de Dios? Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar que le era, ¿qué? ¿Que le era qué? Dile a que está a tu lado, necesario. Dile a que está a tu lado, necesario. Que le era necesario ir a Jerusalén, le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, necesario ser muerto, necesario resucitar al tercer día. Para Jesús, para salvar a los pecadores,
No era suficiente decir una palabra. Yo creo que hasta Jesús, me imagino como humano nomás ahorita, ¿no? No es cierto, ¿no? Pero Jesús podría imaginarse, oye, Padre mío, ¿por qué no dices una palabra nomás? Así como siempre haces. ¿Por qué me mandas a la cruz a morir por esos pecadores? ¿Por qué no simplemente hablas, sed salvos y listo? Es que para que yo pueda relacionarme con los hombres, debe ser restablecida una relación de justicia. Y esta justicia tú vas a efectuar. Por eso es necesario, hijo mío Jesucristo, es necesario que tú seas muerto en la cruz. Mateo 26, 53. Y Dios lo había dicho siempre. Dios podía crear el universo con su palabra. Dios podía abrir el mar rojo con su palabra. Dios podía hacer parar el sol con su palabra. Palabra de hombre bastaba, incluso Josué habló. Dios, Jesús, podía resucitar a un muerto con su palabra, era suficiente. Pero salvar a los pecadores era necesario que Jesús muera en la cruz por ti y por mí. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso no podía yo decir a mi Padre, oye, mandame ángeles y que me salven de esa terrible cruz? 54. Jesús da la respuesta. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario, dile a que está a tu lado, necesario que así se haga? Jesús entendía, claro que podía mandar ángeles y legiones y todo eso, pero Jesús sabía, pero yo debo morir por los pecados para que tengan vida eterna. No hay otra forma. ¿Se recuerdan que Jesús oró incluso así? Padre, ¿se acuerdan? Padre, si es posible que esta copa, la cruz, ¿verdad? Esta muerte en la cruz, pase de mí. Pero no quiero hacer mi voluntad, decía Jesús. O sea, tanto el Padre y el Hijo sabían, es la única forma de restablecer una relación de justicia con los viles pecadores, con nosotros, es a través de morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, que sea necesario que se cumpla. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, a los de Emaús, ¿se recuerdan? Y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Cuáles cosas? El morir en la cruz. ¿Acaso no era necesario, dice Jesús acá, y que entrara después en su gloria? Era necesario que Cristo muriera en la cruz. Juan 3:14. Otra vez una mini exposición del Evangelio aquí. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan de esa serpiente? Que donde fueron los israelitas, picaba o mordidos por las serpientes y se morían. Y la única forma que Dios había establecido de cómo ellos podían sanarse o que no morirían era que Moisés debía levantar una serpiente, ¿no? Y a todos los que miraron en esa serpiente, entonces no se morirían, ¿no? Y esta ilustración utiliza aquí Juan, y donde dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así en esta madera, en esta cruz es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y muera. Verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que Jesucristo fuera levantado en la cruz del Calvario para morir por los vil pecadores. Vil pecadores digo porque eso debemos entender, somos viles pecadores. No somos ahí pecadorcitos nomás, ¿no? Sino que Cristo era necesario morir por nosotros. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este poder, lo voy a expresar así, es totalmente correcto.
le costó sangre a Dios. Le costó la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Me explico? Le costó realmente la vida, le costó la muerte al Hijo de Dios, para que tú y yo podamos ser salvos y nuestra relación con Dios pueda ser reparada y restaurada. No fue difícil para Dios crear el universo. No fue difícil para Dios abrir el mar rojo. No fue difícil para Dios hacer parar el sol. No fue difícil para Dios Jesús resucitar a un muerto. Pero fue difícil salvar a los viles pecadores como nosotros, que era necesario que Cristo muriera en la cruz por nosotros y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, no se pierda, porque en el Evangelio, de lo que Pablo no se avergüenza jamás, en el Evangelio se manifiesta este poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.